Debemos tener bien en claro que la enseñanza no se resume solo en la escuela, en los alumnos, especialistas y docentes. La escuela se encuentra situada dentro de un contexto que la influye con ciertos, ya sean valores, normas, leyes, tradiciones, características sociales, culturales, económicas y políticas. Es fundamental que los profesores conozcan el tipo de contexto en el cual los alumnos se desenvuelven, eh, también, así como también los niveles de aprendizaje, los conocimientos adquiridos que van teniendo hasta el momento los alumnos, las situaciones sociales y culturales. Podemos decir que entendemos por contexto educativo el conjunto de elementos y factores que en su caso obstaculizan el proceso de enseñanza y de aprendizaje escolar. También debemos tener en cuenta el contexto áulico. Este es para poder conocer las características en la formación y organización del trabajo realizado dentro del aula. El aula es un espacio de comunicación, de relaciones, de relaciones, de experiencias entre el alumno y el maestro, entre los alumnos, entre los maestros también en algunas ocasiones. En esta todos los integrantes que están dentro del aula se ven beneficiados de la diversidad de ideas, de intereses, de gustos, de habilidades, de necesidades que presentan los alumnos, así como por la variedad de experiencias de aprendizaje que el maestro pone a su disposición del grupo, propiciando la autonomía y promoviendo la creación de relaciones afectivas que favorecen el desarrollo de un clima de trabajo estimulante y agradable. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso. Bueno, en este sentido, David Bueno lo dice que el comportamiento, que neurociencia es comportamiento y comportamiento es aprendizaje y aprender es aprender la parte de nuestro comportamiento. Esto quiere decir que vamos a ver la forma de cómo es nuestro comportamiento, la manera en que a nosotros, a los niños, se les facilita aprender. Es importante mencionar que los conocimientos deberían construirse por medio de educación física, música y artes. Ustedes se preguntarán por qué educación física, por qué la música y por qué artes plásticas. Bueno, la educación física, ¿por qué? Pues porque trabaja la coordinación de movimientos y por ese medio el cerebro aprende a secuenciar los movimientos. Se entrenan partes del cerebro para poder leer, sumar y así como para cualquier actividad intelectual. El ejercicio físico hace que nuestras neuronas puedan establecer conexiones entre ellas. Ahora, la música y las artes plásticas. La música y las artes plásticas generan una gimnasia cerebral. Al momento en el que nosotros le ponemos música a un niño o lo ponemos a pintar, el niño ahí expresa todas sus emociones, activa lo que es todo se activa simultáneamente el cerebro y para esto es muy importante las emociones, son indispensables para que nosotros
y los niños puedan aprender cualquier cosa. Es por eso que yo al momento de realizar mis actividades me basé en lo que son los sentidos, porque es una parte fundamental para que los niños empiecen a aprender, a crecer. ¿Por qué? Pues porque olemos, probamos, sentimos, escuchamos. Entonces es algo fundamental que los niños empiecen a identificar. Las actividades, como les digo, o sea, fueron pensadas en estimular el cerebro, y así es más fácil que el niño pueda ir detectando cada uno de sus sentidos. El aula debe tener y cumplir con los siguientes requisitos para generar un buen aprendizaje en los niños. Ahora, debe de haber un clima agradable dentro del aula, debe de ser ventilado, iluminado, debe estar grande por lo general el espacio, y si no, hacer como todo lo posible porque los niños tengan algún espacio para dispersarse, para moverse. Deben de estar limpios, seguros. Debe de haber material para los niños. Es muy importante que estimulemos esa parte, como lo menciona en la neurociencia. O sea, los niños aprenden a base de estimulaciones, o sea, de ver, de que les llame la atención. Si nosotros tenemos un aula que es apagada, o sea, que no tiene ni siquiera dibujos, que no tiene nada, obviamente al niño no le van a dar ni siquiera ganas de entrar al salón. Debemos buscar la manera de que el niño o la niña le llame la atención y les dé felicidad llegar a su salón, porque se sienten a gusto, están cómodos, les gusta lo que hay en su salón. En esta parte, el docente debe tener bien en claro que debe plantear las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes de acuerdo con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos enfoques psicopedagógicos. Debe establecer las relaciones en función a las necesidades educativas de cada alumno. También debe apoyar y colaborar con los docentes de las escuelas en la planeación, en el diseño, desarrollo y seguimiento de actividades para lograr de manera efectiva la inclusión de todos los alumnos para favorecer su aprendizaje. Diseña y aplica estrategias específicas para atender las necesidades educativas de cada uno de los alumnos. Debe seleccionar y proponer estrategias para favorecer el aprendizaje, como se los mencionaba, de los alumnos. ¿Qué se evalúa? En este sentido, nosotros como docentes también debemos realizar ajustes. Es muy importante porque hay veces que no todos los alumnos cubren con lo que uno pretende evaluar. Puede ser como desde cómo se desenvuelve en su clase, observar su comportamiento, escuchar la participación durante la clase que pueden llegar a tener los niños, hacer preguntas de comprensión y hacer actividades de su interés. Más que nada, yo lo que estoy evaluando al momento de realizar mi planeación es, pues como se los mencionaba, o sea, el ver cómo el niño se va desenvolviendo, si prestó atención en la clase, si logró detectar, no sé, sus sentidos, o si logró detectar en el día el sentido que estábamos trabajando.
Y bueno, para finalizar, por último, puedo decir que hoy en día es muy importante tener bien en claro qué es la función de las neurociencias, puesto que al saber puesto que esto nos va a generar saber cómo aprenden los niños, nos facilita el poder generar las estrategias para que los niños puedan ir adquiriendo un aprendizaje. Es por eso que es muy fundamental hoy en día que nosotros sepamos qué son las neurociencias, el neurodesarrollo y demás.